Buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros a Andreina Olavarría, que nos va a hablar sobre los sistemas de estereotaxia y navegación para el manejo percutáneo de lesiones viscerales. Cuando quieras, Andreina. Vale, buenos días. Pues ya empiezo con la presentación. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, básicamente lo que voy a contar es nuestra experiencia ya de 10 años acumulada en el uso de estos sistemas, fundamentalmente para el manejo de lesiones viscerales. En el caso del músculo, por ejemplo, no los utilizamos. Es cierto que trabaja un grupo diferente, pero bueno, creo que también tendría su recorrido y su utilidad. Eh, Vamos a hablar un poco hacer una breve revisión bibliográfica de cómo está la técnica, luego compartiremos un poco nuestra experiencia y finalmente reflexiones personales y del grupo de radiólogos del hospital sobre la situación actual y el futuro de la técnica, que implementamos en el 2016 cuando viajamos a Alemania a ver a este doctor Bigerman, el doctor Blasquez, que es el jefe de servicio del hospital, Santiago Méndez y el doctor José María Badal, bueno, para empaparnos, informarnos y de un sistema en particular que fue el que finalmente con el que iniciamos esta andadura. En cuanto a literatura, bueno, pues empieza a haber cada vez más información publicada. Es cierto que la búsqueda no necesariamente es fácil o es evidente, porque tampoco hay una terminología unificada. Hablamos de asistido por robot, navegación virtual, estereotaxia. Igual estereotaxia debería ser el término más acuñado, porque el pionero en esta técnica es Reto Bale en Innsbruck, pero aún así no deberás lograr conseguir asentar el término porque, bueno, porque si te metes en PubMed, pues tienes que empezar a hurgar con los distintos nombres que se puede dar a este tipo de sistema. Y lo que sí que ha tenido más desarrollo en los últimos años, y yo creo que es lo que hace el sistema lo que es la diferencia que realmente es significativa entre unos sistemas y otros, y es hacia lo que más interés está generando y hacia donde debe ir la ablación, es a la comprobación de márgenes de forma sistematizada mediante software o mediante, que no sea solamente la comprobación visual, sino que de hecho haya herramientas específicas que te ayuden a comprobar que los márgenes de tratamiento son los adecuados, pues para mejorar el tiempo libre de enfermedad de los pacientes tratados con ablación, y aquí sí que hay pues, muchas más cosas publicadas recientemente. Lo dicho, para cualquiera que se inicie en esta publicación de Reto Bale ya del 2010 debe ser lectura obligada. No solo justifica el porqué de la estereotaxia, el porqué colocar una única aguja para todo no es solución para todos los tumores, no todos los tumores son perfectamente redondos, puestos en un sitio favorable, sin estructuras vecinas. Reto Bale en particular solo usa como técnica de ablación radiofrecuencia, pero bueno, me da igual radiofrecuencia, crío, IRE, lo que sea, en realidad ningún sistema de ablación hace quemaduras perfectamente redondas. Todas son en mayor o menor grado, según el desarrollo técnico del equipo, relativamente ovaladas. Y bueno, y entonces tú tienes que adecuar ese óvalo a la conformación del tumor, asegurando márgenes de ablación suficientes. Y pues aquí es donde lo de la estereotaxia, la colocación de múltiples agujas y este desarrollo de entender tridimensionalmente cómo es la lesión, pues justifica el desarrollo de la técnica, que de hecho ellos lo tienen más que establecido. Y bueno, y es como que el artículo con el que debemos empezar todos los que nos metamos en este mundo. En cuanto un poco a bibliografía, esto es un artículo publicado en 2020, donde es cierto retrospectivo de un solo centro, pero bueno, hacen volumen, tienen pacientes y viene a demostrar en lo que coinciden todas las publicaciones. Mayor grado de eficacia, sobre todo en tumores pequeños, pero bueno, esto es para todos los tumores que tratemos de forma percutánea. Y como objetivo secundario sí que demostraron una reducción significativa en la dosis de radiación. Este artículo ya es un artículo prospectivo con una menor casuística, pero también reducción significativa en el número de veces que reposicionan la aguja. Estaban introduciendo este método
Lo único que sí, pues no mejoró el tiempo de procedimiento. Es cierto que cuantos más elementos incorpores, pues igual no necesariamente mejoras la velocidad con la que puedes hacer las ablaciones, pero bueno, yo creo que hay otros factores que deberían primar, más allá de si puedes hacer 3 enfermos o 7 enfermos en una jornada laboral, que bueno, estos serán los centros donde trabajen de 8 a 10 de la noche, 7 ablaciones en una sola jornada, pues probablemente solo lo consigan en China. Bueno, en cualquier caso, demuestra nada más un aumento en la efectividad de los tratamientos, sobre todo en lesiones que están fuera de plan. Lo peculiar o lo interesante de este artículo es que no solamente incluyen ablaciones, sino que con un sistema de asistencia también realizan biopsias, drenajes, infiltraciones, incluso simpaticolisis, y son los primeros que vienen a comparar que todos estos procedimientos se hacen con igual efectividad, tanto para adjuntos senior como residentes supervisados. Es decir, empezamos a quitar un poco el peso del éxito técnico del procedimiento en la experiencia del operador, que una vez más creo que es el objetivo de hacia donde debe ir la técnica. Una vez más, con disminución significativa en la dosis de radiación y con una mejoría significativa en la precisión en la colocación de la aguja, la sonda bueno, de la punción. Ya en 2019, Mari Bernan en Suecia publica un artículo retrospectivo con 1000 tratamientos realizados, todo esto con un sistema de estereotaxia, con calcination. ¿Y por qué, qué les motivó a esto? Pues que tenían una tasa de recurrencia del 30% y una vez implementado el sistema, pues ya su tasa de recurrencia baja al 10%. Esto es hablando de un centro, en Suecia se organizan como por centros de referencia y básicamente eh, todas las ablaciones de Suecia se realizan en este centro. Entonces es un centro con muchísima experiencia y aún así estandarizar el sistema y meter un sistema de estereotaxia, pues le supuso mejoras en el éxito de la técnica, porque al final no se trata de que al final del procedimiento hayas quemado la lesión, sino que de hecho no tengas, el objetivo es no tener recurrencias o minimizar al máximo las recurrencias. Todo esto con supervivencias mantenidas en el tiempo, o sea, y, bueno, además permitiéndoles implantar otras técnicas de ablación, como por ejemplo en aquel momento en microondas, pero también para implementar electroporación irreversible en el que siempre tienes que introducir más de una electrodo. Eh, este es de los primeros, bueno, de los artículos más importantes en los que se valora el uso del software de comprobación de márgenes, el Coverall. Un ensayo clínico, fase 2, esto está hecho en el MD Anderson Cancer Center de Texas. Y la idea era comprobar que que se ha conseguido un margen de ablación de al menos 5 milímetros, comprobado mediante técnica convencional de exploración visual, versus el software de comprobación de márgenes. Y la aleatorización fue 1 a 1 y cuando llegaron a 50% al 50% de los pacientes de la N hicieron un análisis interino, decidieron suspender el estudio porque la diferencia era significativa. En el grupo control de evaluación visual, los márgenes conseguidos eran de 2 milímetros, mientras que en el grupo experimental los márgenes conseguidos eran casi de 6 milímetros. A partir de allí dejaron de reclutar en el grupo control, el resto, los otros 50 enfermos fueron pasados ya al grupo experimental y al final del estudio, pues un margen medio de 7 milímetros de margen de ablación en las lesiones tratadas. Incluso con menor tasa de efectos adversos leves, en cuanto a los efectos adversos graves, pues no hubo diferencia. Ese es el que voy a mencionar, pero bueno, en este sentido sí que se está publicando mucho y sí que se está estudiando mucho la importancia de demostrar que los márgenes son los adecuados y si no hemos conseguido márgenes adecuados en el momento, pues ya completar el tratamiento, terminar de ablacionar el área que nos haya quedado infratratada y en un único procedimiento pues mejorar nuestro éxito técnico o bueno, garantizar un mejor resultado del procedimiento.
En 2024 se publica, esto ya es un metaanálisis, analizaron 755 estudios incorporando 33 con estos dispositivos utilizados, pues esto es lo que encontraron en la literatura, y los resultados los mismos: menor dosis de radiación, precisión significativamente mayor en la colocación de la aguja, con una tendencia menor al error en cuanto a la desviación entre la posición final de la aguja y el trayecto planificado. Ya un poco por compartir nuestra experiencia, lo dicho, pues en 2016 incorporamos en el hospital, en el flujo de trabajo, el uso del primer sistema robotizado, el Maxio. ¿Qué nos ha permitido? Bueno, en primer lugar, aumentar el número de ablaciones que se hacen, porque pacientes en los que antes considerábamos que esta lesión no era accesible, no la íbamos a poder tratar bien, no la íbamos a poder tratar con seguridad, pues se ha abierto muchísimo la indicación y se han recuperado muchísimos más enfermos para tratar con ablación percutánea. Y bueno, lo que es la tendencia casi natural, ¿no?, que se incorpora a este sistema, pues al principio casi todo era mano alzada. Estos fueron los cinco primeros enfermos los que utilizamos el robot, y pues esta tendencia pues se ha invertido. Pues ahora casi todo lo hacemos con robot, muy poco a mano alzada, y entre estas 17 ablaciones del 2017 pues se incorporan por lo menos 10 que han hecho los compañeros de músculo que no utilizan los sistemas de ablación. O sea que en realidad pues el ratio en tratamiento de lesiones viscerales es 81-10. Ya el año pasado publicamos este artículo en el que la idea era comparar experiencia, o sea, éxito técnico versus experiencia del operador en 139 tumores tratados en 105 sesiones, fundamentalmente en hígado, pero también algo en riñón, con un 68% de lesiones que se consideraban de localización compleja, bien por su ubicación dentro del hígado o por las estructuras vasculares o viscerales que tuvieran en la cercanía. El éxito técnico correcto, similar al que se publica en literatura. Complicaciones mayores pocas, complicaciones menores algunas, igual más de lo que está en la literatura, eso tendremos que revisarlo, pero lo que sí que es interesante es que no tuvimos diferencias significativas entre los radiólogos más y menos experimentados, con similitud en resultados en cuanto a la respuesta al mes, las complicaciones, el tiempo de procedimiento y también el número de controles realizados por TC, por tanto disminuyendo dosis de radiación. Y bueno, y nuestra conclusión es esta, ¿no?, que los sistemas de navegación, de asistencia a la punción, robotizados, estereotaxia, como queremos llamarlo, puede ser una herramienta igualadora en la práctica intervencionista, y que esto tiene especial interés en aquellos centros donde haya operadores menos experimentados, o incluso en aquellos centros donde haya radiólogos experimentados, pero que sí tienen casos con alta complejidad técnica, pues esto, que no dependas únicamente de tu radiólogo más experimentado para poder tratar a un enfermo que, si no, pues en agosto no se trata, pues está de vacaciones, o y Dios no quiera que se doble un tobillo. Reconociendo que el seguimiento, que en lo publicado el seguimiento era corto y que la N tampoco es una N muy larga, siendo un estudio retrospectivo. Ejemplos: este fue de las primeras procedimientos que hicimos cuando adquirimos el sistema, el robot, el primer sistema que utilizamos. Esto es un enfermo con una metástasis aquí en la cúpula. Se presenta en comité de tumores, los cirujanos opinan que está suficientemente periférico y que no necesitan que hagamos nada con esto, que no lo marquemos, que seguro que luego lo encuentran en quirófano. El enfermo hace 3 ciclos de quimio y la lesión apenas se ve en el escáner, con lo que los cirujanos ya no se sientan tan cómodos con la idea de que lo van a encontrar perfectamente la lesión luego en quirófano. Entonces ahora queremos marcarlo. El enfermo se sienta en el escáner, inicialmente solo para marcar con técnica convencional. La verdad es que la lesión no la abríamos. Aquí forzando mucho la ventana sí que se ve, pero vamos, intentamos marcarla y no la veíamos. Justo estábamos en las negociaciones para implementar esto, de forma que creo que fue el primer enfermo que hicimos con Maxio. Y bueno, subsanado, lesión fuera de plano, una biopsia fuera de plano, muy cerca del pulmón, sin complicaciones y con el marcador puesto para que luego el enfermo fuera resecado cuando fue oportuno. Y esto fue el primer enfermo, o de los primeros enfermos que utilizamos cuando empezamos esto. Pues 9 años más tarde, este enfermo es de hace 2 semanas, o la semana pasada, pues un poco lo mismo.
Es una biopsia, la enferma está despierta, aquí no hicimos nada más, pero bueno, una enferma con un cáncer de mama bueno, que esta es la única lesión que tiene un comportamiento diferente y bueno, y querían los oncólogos ver qué estaba pasando con esto. Pues bueno, una lesión un poquito incómoda de biopsiar y aún así, pues en 30 minutos, primera adquisición hay 6, el control ya, esto es con la aguja de biopsia desplegada para asegurar que la muestra se está cogiendo del lugar adecuado, pues 30 minutos de procedimiento entre eso, primera adquisición y el momento en el que ya cogimos la tercera o cuarta muestra de la lesión. Es decir, pues sí que requiere una dinámica y un flujo de trabajo diferente, pero es una curva de aprendizaje como todo, pero que perfectamente se subsana e incluso eso acabas haciendo biopsias relativamente complejas en poco tiempo. ¿Qué más nos ayuda? Pues bueno, para lesiones grandes, colocar múltiples agujas correctamente separadas a una distancia adecuada para conseguir márgenes de ablación adecuados. En este enfermo en particular utilizamos IMACTIS, que luego, en cuanto a su software, tiene alguna limitación, pero bueno, que para ayudarnos a colocar agujas de forma correcta, pues funciona perfectamente, no solamente para ablación, lo he dicho, también para biopsia. Y lo que nos aportan los otros sistemas que hemos utilizado. En el 2016 empezamos con Maxio, que es un brazo robotizado que funciona muy bien, pero el soporte técnico bastante malo. Y de hecho, pues cuando la máquina dejó de funcionar, pues conseguir que la repararan era eh, casi imposible, con lo que, bueno, dejamos de utilizarle y hace ya un par de años incorporamos a práctica habitual este otro sistema, Cas1 de Casination. Y aquí ya no es solo el sistema que incorpora para realizar la punción, sino que tiene además esto que yo creo que es de las cosas, el software, que es de las cosas más interesantes, que te permite hacer la planificación, calcular el área con la que vas a tratar, te dice, según la información que aporta el fabricante, cuál es el área estimada de tratamiento, pues entonces ves si a la aguja la acercas o la alejas, te puedes permitir acercarlo más, por ejemplo, de estructuras vasculares adyacentes, que aún alejándote o acercándote un poco más de estructuras vasculares, y aunque la ablación no esté perfectamente centrada en la lesión, sí que estás cubriendo no solamente la lesión, sino también los márgenes de ablación, que estás consiguiendo márgenes de ablación suficientes, un poco más incluso del centímetro que le dimos como margen deseable para tratar esta lesión. Y pues esta línea, este puntito azul es el puntito donde yo planifiqué que quería la aguja, y el puntito en azul oscuro es el que marca el recorrido real que finalmente hemos conseguido. Esto está perfectamente colocado como lo planificamos, con lo que anticipamos que el tratamiento será correcto. No solo esto, sino que una vez terminado el procedimiento, pues nos permite hacer comprobación de márgenes. Y entonces esta es nuestra reablación. Ya la lesión no la vemos, podríamos comparar visualmente si en efecto hemos incluido toda la lesión. Pero bueno, esto nos da un valor cuantitativo de qué márgenes hemos conseguido. Y en particular aquí nos dice que hemos conseguido en cuanto al tumor el 97% y el margen del 87%. Bueno, como todo, el software está muy, o sea, el software es importante, por supuesto que hay que utilizarlo, pero bueno, luego el factor humano pues también tiene que poner un poquito el ojo y darnos cuenta que es que realmente donde va esta rama portal, pues lo habíamos contemplado como que si era tumor, que yo creo que en ese sentido pues el software no lo ha hecho bien y teníamos que haberle igual editado para recortar un poco esto. Y bueno, que aquí nuestro 3% de lesión no tratada realmente no era lesión, sino que bueno, una rama portal que pasa adyacente a la lesión. Con lo que, bueno, nos quedamos muy a gusto sabiendo que en un procedimiento hemos tratado 2 lesiones con márgenes o sea, cubriendo completamente la lesión y con márgenes de seguridad adecuados. Eso sí, pues tiene unos requisitos que no son los habituales, que no son los que normalmente tenemos en las salas de ecografías, donde se puede hacer donde tradicionalmente se ha hecho ablación. El enfermo tiene que estar inmovilizado para realmente garantizar que la posición de la aguja sea correcta. Que en algún momento hay que reposicionar la aguja una vez, bueno, no pasa nada. Si lo haces a mano alzada, pues probablemente entrarás y saldrás y harás 25 controles. Pero sí es cierto que en lesiones un poco más de riesgo, si estás haciendo una punción muy cerca del pulmón o muy cerca de alguna otra estructura sensible, pues hombre, si la aguja no se te desvía mucho y no tienes complicaciones, pues tanto mejor. Con lo que sí que es importante
garantizar que el enfermo no se mueva. Para esto hay sistemas de un colchón de vacío que inmoviliza al enfermo todo lo posible, el uso de apoyabrazos fundamental, porque tienes al enfermo inmovilizado con anestesia general, no se va a quejar de si le duele o no le duele el hombro. Y sí que es importante para evitar la lesión del plexo braquial. Esto sumado, si el enfermo pues, no está dormido del todo, no tienes el colchón, pues el uso de bandas de sujeción en el escáner. Y fundamental, pues si queremos mejorar nuestra precisión, pues hacer los procedimientos bajo anestesia general. Para poder hacer apneas de forma tal que en estructuras intraabdominales el hígado, el riñón, se encuentren siempre en la misma posición. Y la adquisición y las funciones siempre deben hacerse en igualdad de condiciones, es decir, con apnea. En los artículos europeos se habla mucho de un sistema de ventilación que es el jet ventilation. Es cierto que hace falta un respirador, la máquina del respirador tiene que tener la posibilidad de hacerlo, no es un respirador cualquiera. Y luego, comentándolo con anestesistas, bueno, tienen también sus dudas al respecto, al uso sistemático de esto, porque lo que hace este respirador es que movilizando muy poco volumen de aire, oxigena al enfermo, de forma que se supone que no se está moviendo nada porque él no está expandiendo y contrayendo el pulmón. De forma que el enfermo está, bueno, sí está ventilado, está oxigenado, pero por ejemplo, pero hablándolo con los anestesistas comentaban que, bueno, que en cambio la retención de carbónico es mayor y que esto pues también tiene sus complicaciones. Nosotros el ventilador este no lo tenemos, de hecho ya nos consideramos unos afortunados con tener un respirador en el escáner y con tener anestesista los días de semana que tenemos, como para más pretender un respirador específico que use jet ventilation. Y bueno, y con apneas, la verdad es que nos va bastante bien. No sé si realmente esa es la batalla que hay que luchar. ¿Que es posible hacer el procedimiento con sedación? Es posible. Casi todos los sistemas incorporan, o sea, más o menos te avisan cuánto se está desplazando tu trayecto de la aguja, pero bueno, pierdes precisión. Y para biopsias también utilizamos sobre todo el IMACTI con el enfermo despierto, pidiendo la apnea voluntaria o que respire muy suave, y la verdad es que el resultado pues igual de bueno en lesiones bueno, que son difíciles de biopsiar. Este es nuestra sala de trabajo. Este es un enfermo que hicimos una ablación hace 2 o 3 semanas y bueno, y esto es como trabajamos. En primer lugar, sí que tenemos un ecógrafo en la sala en el escáner, sobre todo para los días que hacemos biopsias. Como todo, los enfermos necesitan, o sea, en el hospital también, por supuesto que también hacemos biopsias en la eco, enfermos que necesitan en la eco. Pero cualquier biopsia que nos parezca que puede ser un poquito más compleja, que tal vez no lo voy a ver bien, que está en una localización que puede ser incómoda, que es un enfermo con enfermedad metastásica hepática que lleva mucha quimio y que tal vez el hígado, y que ya sabes que tiene estatosis, que no sabes si lo vas a ver bien, pues esos enfermos por sistema se necesitan en el escáner. Que luego cogemos el ecógrafo y la lesión se ve fenomenal, pues se hace la biopsia con eco, que desde luego es mucho más rápido y que estás viendo la aguja en tiempo real. ¿Que no lo ves bien? Pues no tienes que recitar, no tienes que cambiar nada más, pues entonces, bueno, te pasas y pasas a hacer entonces el procedimiento, la biopsia sobre todo, o los drenajes con el uso del escáner. Y si además es una biopsia compleja, pues metemos en el escáner el sistema de navegación y bueno, y sabemos con certeza que ese enfermo se va a poder hacer el procedimiento sin recitaciones y sin mayores problemas. Este es el colchón de vacío, la verdad es que no se ve porque bueno, tiene el campo estéril, pero bueno, el enfermo está fijo. El apoyabrazos con los brazos en 90, en un ángulo de 90 grados, no en hiperextensión para no lesionar el plexo. Y lo comentado, el respirador, porque para ablaciones sí que, sobre todo en hígado, riñón, sí que hacemos a los enfermos todos con anestesia general. El sistema de navegación, en este enfermo en particular estábamos usando Casination para una lesión pues en cúpula, en localización incómoda, con una punción fuera de plano. Pero bueno, también haciendo la observación que la mayoría de fabricantes de escáner están incorporando algún tipo de software de comprobación o de planificación de biopsia. Esto es en particular el de Philips.
con el que, bueno, pues puedes comparar imagen-imagen el estudio con contraste y comparar si tu posición de la aguja es o no es correcta. Philips incluso tiene un software que tú le marcas el punto de entrada en piel, la posición de destino, y te dice cuál es la angulación que tienes que hacer a mano alzada. Bueno, pues no es el software más desarrollado, pero bueno, casi todos los fabricantes están incorporando ahora en sus paquetes de escáner alguna herramienta de ayuda a la punción, porque bueno, entre otras cosas, yo creo que es el camino hacia el que va la radiología, ya no solo hacer diagnóstico, sino cada vez más cada día hacer más intervención. Es el camino de la medicina y en particular y en específico de radiología, con lo que bueno, los fabricantes ya lo tienen clarísimo y productos mejores o peores, pero todos van incorporando algún tipo de ayuda. Bueno, ya casi concluyendo, las ventajas el uso de estos sistemas permite ampliar el número de enfermos a los que se les puede ofrecer el tratamiento ablativo, en el caso de los enfermos con patología tumoral. Los resultados se homogenizan y se disminuye, igual no se corrige del todo, pero se disminuye el impacto que tiene la experiencia del operador y además reducimos la dosis de radiación, ya que se disminuye el número de controles necesarios. Esto es imágenes de todos los que trabajamos aquí con los distintos sistemas. Esta es la imagen del Maxio que hemos descontinuado, pero bueno, una vez más, segmentación volumétrica del enfermo, planificación de tratamiento, número de agujas. Esta es la imagen del IMACTI, que es un sistema electromagnético. Es cierto que los electromagnéticos son un poquito menos precisos que los sistemas ópticos, que cuando los fiduciales son ópticos, pero bueno, tampoco es una cosa del otro mundo. Y pones un fiducial en el enfermo, que es el emisor y es de donde saca la información entre el escáner, la información que aporta el escáner y tu teórica punción, el teórico tracto de tu punción. Y luego tiene un receptor que se coloca en la aguja y que es lo que permite pues la comunicación. Y el uso es muy cómodo porque se asemeja mucho, que no lo es, pero se asemeja mucho al uso de un ecógrafo. Tienes el transductor, tienes la aguja y estás viendo dónde va el trayecto. Sí que tenemos que mantener siempre en la cabeza que esto, aunque parezca a tiempo real, no lo es. Y bueno, que al final estás poniendo la aguja sin saber realmente si, no sé, si se está desviando o si en funciones de riesgo, pues bueno, algo de riesgo siempre hay. Pero desde luego facilita mucho el trabajo. Es un sistema móvil, te lo puedes llevar de un escáner a otro. E incluso el IMACTIS lo hemos utilizado con el Combin CT en la sala de vascular cuando hemos hecho tratamiento combinado en algún hepatocarcinoma. Eh, Eso es una ventaja importante. En cuanto a las limitaciones, yo creo que sobre todo, más que en el mayor o menor grado de precisión de la colocación de la aguja, es que tiene es la diferencia en el software. Pues no te dice área, o sea, en el software no contempla el área estimada de tratamiento y no tiene software de comprobación de márgenes de ablación, que yo creo que sí que es un factor diferenciador. Sí que tiene, al iniciar el procedimiento, pues tú puedes marcar en el enfermo dónde está la lesión manualmente y luego ese punto de referencia te lo mantienen las distintas adquisiciones, con lo que si al final del procedimiento vuelcas el tag de control sobre tu tag de planificación, pues más o menos podrías ver que en efecto el área de tratamiento se corresponde con la marca que hiciste tú en el estudio de planificación. Pero bueno, no es un software específico. Y por último, en cuanto a Casination, que es un sistema óptico, estos son los fiduciales que se colocan en el enfermo y luego tiene una cámara que apunta hacia esto. Y cuando estás decidiendo la trayectoria de la aguja, pues aquí tiene otros fiduciales con el que marcas el punto de entrada en piel, que es lo que te marca esto. Y luego esto se angula con un brazo metálico para hacer la angulación y el recorrido y te dice pues cuánta es la profundidad a la que tienes que poner la aguja. Y bueno, y lo comentaba previamente, tiene software en el que te permite la planificación del área de tratamiento y la comprobación de los márgenes. También es un sistema móvil, lo puedes llevar de un escáner a otro.
Eso sí, en todos los sistemas pues tienes que haber establecido una conexión, no tienes, pero es la forma de trabajar, establecer una red que te permita conectar cualquiera de los equipos con el escáner para que el tag envíe las imágenes directamente a cualquiera de los sistemas. Todos te dan la opción de bajar las imágenes en un puerto, en un pendrive y luego conectarlo al dispositivo y bajarla y descargar las imágenes. Pero si vas a hacer esto con cada una de las adquisiciones, pues entonces te puedes volver loco y pasar toda la mañana para un enfermo porque, bueno, porque tienes que estar manualmente descargando las imágenes. Entonces lo ideal es que si, aunque te vayas a mover al angiógrafo o algún otro escáner, pues hombre, que tengas el punto de red para poder hacer una transmisión directa de las imágenes. Bueno, en conclusión, en nuestra opinión, como equipo, el tratamiento relativo de las lesiones viscerales debería desplazarse de las salas de ecografía y de los quirófanos al escáner. ¿Por qué? Porque es cierto que el requisito técnico y vencer barreras de inercias es difícil, pero con esto mejoras la atención que estás dando a pacientes oncológicos. Que los diferentes sistemas de navegación, estereotaxia, como quieras, estandarizan el procedimiento. Esto ayuda a disminuir el factor dependiente del operador y, idealmente, incorporar un software de comprobación cuantitativa, no cualitativa, del tratamiento obtenido. Y que su uso no solamente se limita a la ablación, sino que también tiene utilidad demostrada en biopsias diagnósticas. Y bueno, gracias por vuestra atención. Cualquier persona interesada en verlo, en ver cómo funcionan cualquiera de los sistemas en los que estamos disponibles, pues por supuesto que el doctor Blasquez y el resto del equipo estaremos encantados de recibiros en el hospital, bueno, para compartir nuestra experiencia. Muchas gracias, Andreina. La verdad es que creo que nos has convencido a todos. Ahora tenemos muchas ganas de ponerlo en práctica. Claro, la infraestructura y como comentabas al principio, que teníais todos los días un TAC dedicado a esto, ¿tenéis anestesista todos los días para el TAC? Tenemos anestesista en el escáner 3 días en semana. 3 días a la Lunes, semana, full, miércoles, toda la viernes hay semana, un anestesista para el TAC. toda la Ha mañana, costado ¿eh? mucho Uf, conseguirlo, o sea, son 10 años ahí de pico y pala, eh, de ir a dirección a pedir que contraten más anestesistas, que parece que el jefe de radiología está más interesado, bueno, no más interesado, es un poco chascarrillo, ¿no? Pero el jefe de radiología peleando con la dirección para que contraten especialistas de en otro otra área. servicio. Pero bueno, Sí. 10 años de allí, pero bueno, sí, hemos conseguido 3 días de anestesia en el escáner eh, por sistema. Que Yo luego en estoy. verano nos quitan uno, no sé, bueno, como todo, ¿no? Pero sí, 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 que es que he sabido la barrera más difícil de implantar esto para nosotros, creo que es esta, sí. conseguir equipo humano. Mm. Bueno, la verdad es que la experiencia que no vuestra pues anima a ponerlo en marcha. O Bueno, y sea, sí que esto está en Europa, ¿no? Cada vez es la sí, tendencia más y lo ves en Suecia y dices, hombre, bueno, claro, en Suecia, bueno, esto es nuestra experiencia local, lo hemos conseguido, no solamente nosotros, hay otros hospitales en los que también se ha conseguido y esto es en España, así que ujú, imposible no es. Cuesta mucho esfuerzo, seguro. pero imposible no es. Sí, sí. No sé, Alberto, Sí, Juan, Dani, ¿tenéis algún comentario para oye, Reina? me ha encantado. Muchas gracias y enhorabuena por tu presentación y tu actividad, sobre todo, y desarrollo. Y colocar esto es complicado. Oye, me queda bueno, que me han surgido muchas preguntas, pero a ver si te hago pocas. No, no, no te cortes. No, tenemos tiempo. Cuánto nos costaría a uno a uno no, una persona no experta en utilizar esta tecnología, que tenemos cierta experiencia con la aguja, pero no tenemos experiencia con esto? ¿Qué tiempo Curva nos de cuesta? aprendizaje, ¿no? Eso es. Eh, bueno, como operador, si tienes experiencia, menos. Eh, IMACTIS es muy amigable. Incluso si tienes mucha experiencia en ecografía, te resultará muy fácil utilizar porque la forma en la que lo ves se parece a cómo harías una biopsia con eco o una punción con eco. Casination, pues
tiene más herramientas de software, pues entonces hay un poco más de curva de aprendizaje. Digo que homogeniza y que da igual si eres un operador más experimentado o menos experimentado, no es verdad. Obviamente, si has hecho más ablaciones en tu vida, pues como que ya en la cabeza, desde el día antes sabes por dónde entraría, cómo llegaría y más o menos qué es lo que quiero conseguir y por supuesto que esto hace. Pero bueno, también es cierto que si el más experimentado se sienta el día anterior con el menos experimentado y le dice, le tumbaría al enfermo de esta manera, entraría por aquí para llegar hasta este sitio, me parece que esta es la mejor ruta, pues luego conseguirlo es similar para todos. Yo lo he dicho, yo creo que para IMACTIS muy poca curva de aprendizaje, casi Nation un poquito más, pero no mucho más. Cuando implantamos el Maxio en su momento, sí que nos costó un poco más, era un software un poco más difícil de digerir, Sí. pero vamos, yo creo que en 6 meses lo puedes tener perfectamente implantado. También es cierto, como todo, sobre todo al principio, hasta que le hayas cogido el punto a los sistemas, a cualquiera de estos sistemas, no empezar con la lesión imposible. Mejor que una fácil, claro. Pues claro, las primeras que sean, pues que lo podría hacer con eco, pues sí, lo podría hacer con eco, pero Sí, sí, no, sí. para el primer día que uso el equipo, pues mejor utilizarla de que si todo me va mal, todavía pueda coger el ecógrafo y tratar al enfermo y no mandar al enfermo a su casa Oye, sin tratarle, ¿no? O sea, bueno, pues, y si todo se me tuerce, pues mira, coge el ecógrafo y lo trato porque es fácil. Y así, y con esto, pues es como vas cogiendo destreza. oye, y una cosa muy, a ver, ¿qué se tardaría en tratar una lesión, una única lesión de 3 centímetros ahí subcapsular en el 7 o en el 8? Una única. ¿Qué tardas en conjunto? En Desde, conjunto, hora y media. desde que el paciente entra al TAC hasta que Hora y te vas. media, siendo 45 minutos los del anestesista para dormirle, para despertarle, Ujú. y luego pues otros 45 minutos como mucho para tu procedimiento, incluso un poquito menos. Pero bueno, sí tienes que incorporar en el tiempo de tratamiento eh, todo lo que no es nuestro, ¿no? Ah, pues sí, yo llegué, perfecto, puse la aguja, hice el escáner, colocamos la aguja, no hubo que reposicionar, hicimos el control, está todo maravilloso. Media hora, 45 minutos, pero claro, al enfermo hay que dormirlo, al enfermo hay que despertarlo y hay Perdona, que pasarlo luego a la sala a despertar, o sea que bueno, que sí, que en tiempo de ocupación pues pueden ser hora y media, 2 horas, una lesión sencilla, no múltiples agujas ni múltiples lesiones. Vale. Oye, y última pregunta para no robar el tiempo a los demás. ¿Tenéis experiencia con fusión, navegación con eco? No, intentamos, la verdad es que eso fue de las primeras cosas que intentamos antes de interesarnos en esto, Mm. hace, pues lo dicho, antes del 2016, entonces probablemente nada de lo que haya hoy día no se parezca. Pero lo cierto es que sí que intentamos fusión con ecografía y decepción. Así que esa ruta la dejamos de explorar y la verdad es que, bueno, por supuesto que ahora teniendo esto, pues es que ya ni nos los planteamos. Nada, muchas gracias. Andreina, siguiendo un momento con lo que decía Alberto, o sea, decías que en una hora y media más o menos hacéis el tratamiento de una lesión única, pero desde el punto de vista práctico, dices que programas 2 pacientes a la mañana, o sea que Sí, realmente ¿qué hacéis? Dejáis 3 horas al menos para cada paciente, sí. ¿no? También es ¿Sí? cierto que lo que hacemos normalmente es que intentamos combinarnos uno más fácil, uno más difícil. Ujú, Entonces, el que tiene múltiples lesiones o el que pensamos que vamos a tener que colocar más de una aguja o que está en una localización que nos parece ujú, especialmente difícil o que sabes que no se va a ver bien y que vas a tener que pinchar un poco con referencias anatómicas, pues ujú. siempre con uno que en cambio nos parezca a priori que es más fácil. Entonces, bueno, si en uno nos tardamos 3 horas y media, no pasa nada porque todavía nos da tiempo a hacer el siguiente. Y todo esto haciendo las reflexiones, ¿no?, de nuestro entorno. Se supone que trabajamos de 8 a 3. Jamás hemos conseguido tener al enfermo pasando y sentándose en la mesa antes de las 9:15, 9:30. Es la Entonces, vida. es una jornada de 7 horas, pero no es una jornada de 7 horas. Antes de las 9:15, 9:30, imposible que esté el anestesista ya para empezar. A esto le tienes que sumar pues, el tiempo que tardan en dormirle, que bueno, pues, hay enfermos más rápidos, enfermos más lentos, anestesistas más rápidos, anestesistas más lentos.
pero hay que contemplarlo. Y por supuesto que a las dos está todo muy nervioso, así que bueno, esas son las cosas de nuestro medio. Andreina, enhorabuena por la presentación. Te quería comentar, todo el procedimiento lo hemos visto, lo que tardamos. ¿Cuánto tiempo consume esta técnica que es más depurada, más desarrollada en cuanto a tiempo de planificación previo, sesiones conjuntas entre vosotros, ver qué abordaje, cuántas agujas, margen de ablación teórico, dependiendo de la geometría de la lesión? ¿Cómo lo tenéis organizado? No, vamos, ya está. Es que igual lo tenemos ya todo muy rodado y la verdad es que vamos, no nos reunimos previamente para decidir por dónde voy a entrar y cuánto voy a poner. Ya todos sabemos que si la lesión mide 2,8, vamos a colocar más de una aguja. Ujú. Por supuesto, si son lesiones múltiples, pues como que empezamos con las lesiones que son más fáciles y que tienen menos riesgo, porque si haces una punción de riesgo y tienes alguna complicación, pues ya no vas a poder continuar el tratamiento. Y la verdad es que bueno, como igual tenemos ya mucho rodaje en esto, pues todo eso lo tenemos bastante claro de cuál sería, ¿no? Pues empezamos con las fáciles y lesiones grandes ya se colocan 2 agujas por sistema. Y luego, Vale. bueno, pues la verdad es que hasta que no tengas el enfermo allí, no hagas la apnea y no ves exactamente dónde está la lesión, pues puedes haber planificado, pero luego tienes que adaptar. Y teniendo software, pues tampoco hace falta calcular 3 horas antes realmente todo lo que necesitas, sino que, bueno, llegas y te pones allí y ves el software, ves tu hora de ablación y, bueno, y te adaptas en función de los cambios que pueda haber habido. Reflexiones que seguro nos pasan a todos. En comité de tumores se decide un tratamiento y cuando llegas a la sala, el enfermo resulta que su escáner con el que decidiste el tratamiento es de hace 2 meses y en algunos tumores no ha pasado nada y en otros tumores pues la película es distinta. Entonces, bueno, que sí que más o menos todos tenemos una idea de cómo ha de hacerse, pero no nos reunimos, no le dedicamos el día anterior 1 hora a planificar el tratamiento. Bueno, igual es un poco, ¿no? Ya de tener la dinámica bastante estandarizada, bastante rodada. Nosotros sí que en ese caso, cuando tenemos una prueba de imagen de más de un mes, intentamos, como lo planificamos con un mes más o menos al paciente, intentar repetir la prueba antes antes de realizar la ablación, más que nada por no perder el hueco del paciente. Ya, Tenemos tanta disponibilidad como nosotros y perder un hueco justo ya con el paciente anestesiado y todo, pues es un poco drama ya. porque luego no hay hueco para recolocarlo. Bueno, pues sí. Y una última cosa que te quería comentar. ¿Qué opinas del papel de la SBRT? Eh, Porque, vamos, en las últimas guías, sobre todo en riñón, donde hay menos movimiento respiratorio, pues se está posicionando como una alternativa muy fuerte en pacientes con comorbilidades que se ajustan mucho al perfil del paciente con tumor renal. Y bueno, no sé si en un futuro podremos verlo, pero necesitaríamos, yo creo, un collision con SBRT y más estudios multicéntricos y randomizados. ¿Qué opinas? Mm, bueno, puedo hablar en un sentido y en otro. A ver, no me considero una experta en SBRT, sí que hay algunas consideraciones. En primer lugar, igual que para nosotros, ¿no? Si tú hablas de que a un enfermo le puedes ofrecer ablación independientemente del primario, y ahora, independientemente de la localización, porque hay estrategias, ¿no? Para, si está cerca del pulmón, pues uso esto. Si está cerca del colon, hidrodiseco. O sea, como que hay soluciones técnicas, ¿no? Y puedo ofrecérselo casi a cualquier enfermo. Pues la SBRT, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Antes sí que se hablaba, o sea, cuando hacían radioterapia externa, pues dependía mucho si el tumor era radiosensible, no era radiosensible o no era radiosensible. Pues ahora con la dosis que dan, pues la radiosensibilidad o no de la lesión pasa a ser irrelevante. Entonces, bueno, pues objetivamente tú puedes ofrecerlo como tratamiento eh, casi en cualquier lesión. Entonces, en ese sentido, pues entiendo que lo ofrezcan y lo utilicen. La discusión adicional es si el hospital ha comprado una máquina de CBRT
pues normal que lo ofrezcan como tratamiento a todo lo que se pueda. Probablemente los resultados sean buenos. Es cierto que hay mucha menos evidencia, porque o sea, nos critican mucho, se quejan mucho de dónde está el ensayo clínico aleatorizado, randomizado con grupo control, y claro, en técnicas en general esto es difícil de conseguir. Pero bueno, en cambio tenemos 20 años haciendo ablación y hay muchísima experiencia acumulada de por qué la radiofrecuencia en microondas, por qué la ablación funciona. Incluso sí que ya hay estudios serios, por ejemplo el Maverick, que ha demostrado, después de no sé cuántos años, 30 años haciendo ablación, que el tratamiento de las metástasis de carcinoma de colon para lesiones de menos 3 centímetros es equiparable a la cirugía. Y bueno, finalmente, después de 20 años, hemos conseguido un ensayo clínico que lo demuestra. Me gustaría ver que los oncólogos de radioterapia se les mide por el mismo, ¿no? Se les exige lo mismo y no simplemente que como yo tengo la máquina y yo soy un médico que actúa como receptor y peticionario, pues yo mismo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y luego, sí, como herramienta de defensa a nuestra técnica, si bien es cierto que puede ser un poco más doloroso, que puede tener un mayor riesgo de sangrado, o sea, las complicaciones son pequeñas, pero bueno, tal vez hay un poquito de riesgo de sangrado porque estás pinchando el órgano. Y esto debería ser como, ¿no?, el mantra. No hay ninguna técnica con intención curativa que garantice mayor preservación de parénquima. Porque la SBRT, pues será SBRT y administra dosis perfectamente focalizada. Pero el rayo ha entrado desde la piel hasta el órgano diana. Y aunque sean dosis menores, algo de radiación ha recibido el tejido circundante, bien sea el del órgano, como el pulmón que esté adyacente, el colon que esté, de hecho, si está pegado el colon, por ejemplo, no lo tratan por mucho SBRT, porque algo de dosis sí que llega de dosis de radiación llega a estructuras adyacentes. Con la ablación, pues tienes el calor que llega hasta donde llega, y si no tienes calor, pues puedes usar IRE, y la lesión a estructuras adyacentes, incluso al órgano, pues los márgenes están muchísimo más controlados y la ablación, o sea, no hay nada que se compare en ese sentido con ablación, y bueno, debe ser un poco, ¿no?, pues, el argumento que podemos dar a favor de nuestra técnica. Que se va a usar SBRT cada vez más, lo dicho, porque si el hospital se ha comprado la máquina de 1 millón de euros, pues es difícil decirle que no, pero para esto no lo uses. Bueno, Yo creo que sí, que ese es el punto fundamental y luego otro al que tenemos que agarrarnos es que somos más baratos nosotros que la SBRT. bueno, somos más baratos de eso, depende. Hasta que si es que si has comprado ya la máquina, pues ya has hecho el desembolso. Entonces, ahí es como quien tiene un Claro. quirófano, pues bueno, ya es que lo tengo, ¿sabes? Ya lo uso. Eso ya no sé si el factor precio es lo que realmente es un factor diferenciador, pues más bien tenemos que hablar de eso, de perfil de seguridad y beneficio al enfermo. Ujú. Gracias. Yo creo que la SBRT sí que es verdad que va a ir creciendo. Lo que pasa es que, como decía Andreina, todavía no hay tanta evidencia y especialmente la lesión del hígado en el cirrótico, ¿no? Si hablamos en el hepatocarcinoma aún está menos instaurada por el problema de este. Y además la mayoría de los estudios que hay son como una técnica paliativa para el estadio intermedio y avanzado. ¿No? Yo creo que todavía en las lesiones pequeñas aún les quedan muchos estudios por validar, pero Mm, yo también creo que van a coger mucho terreno, igual que han hecho con el pulmón. yeah. eh, sí, sí, yo le veo que es un gran rival, pero bueno, ya veremos a ver. No sé. Dani, ¿qué opinas? Sí, yo le quería preguntar a Andreina, bueno, muy, muy chula la presentación. ¿Tenéis personal de enfermería y técnicos especializados en intervencionismo? ¿Tenéis designados unos técnicos que se dedican a este tipo de procedimiento, que controlan más el tema y estén motivados sobre todo para procedimientos de este estilo? Porque es algo como que nos cuesta un poco encontrarnos con Yeah. eso, ¿no? Tener como un personal que esté enfocado en este tipo de procedimientos y en ayudarnos sobre todo, y igual que los tenéis anestesistas dedicados, pues este tipo de personal. Enfermería, sí que tenemos las enfermeras que van a la sala, al escáner. Se intenta compartir con algunas de las enfermeras que normalmente están en la sala,
En realidad, más que para el procedimiento para nosotros, es porque, claro, controlan mucho más del soporte que le tienen que dar al anestesista. Y en ese sentido sí que se nota mucho, ¿no? Si cuando el anestesista pide tal, pues si es una enfermera que esté habituada a hacer procedimientos con sedación o con anestesia, pues va todo más fluido. Con los técnicos no, en cambio no tenemos esa suerte. Aquí los técnicos todos hacen de todo, pasan por semanas y se supone que si este técnico está esta semana, incluso puede que no esté toda la semana y que y el miércoles le saquen a hacer otra cosa, con lo que con los técnicos no tenemos esta suerte. Luego, como todo, hay gente más motivada y que se entera y que se acuerda, y gente que te dice, no, mira, yo estuve aquí hace 6 meses y ya no tengo ni idea. Curiosamente, y bueno, a todo tenemos que agarrarnos, ¿no? Se hace lo que se puede con lo que se tiene. El personal fijo son las celadoras. Y, hombre, no la adquisición del escáner, en eso sí que tenemos que estar nosotros muy pendientes de lo que hace lo que no es el técnico, pero la colocación de el colchón, las tablas de fijación, el aparato, pues mira, que el día que la celadora, que alguna de las dos celadoras está de día libre, ese día hay que estar allí como un halcón, que si están cualquiera de nuestras celadoras, pues mira, ya no pasa nada que Carmen o Soraya se lo explican al técnico de rigor cómo tiene que hacer las cosas, pues bueno, perfectamente. Menos mal que las tenemos. Al final sí que es importante tener personal fijo, pero bueno, como que haya un técnico, pues mira, que haya alguien fijo, me da igual que sea el técnico, la celadora o el auxiliar, pero que haya alguien fijo y que sepa de lo que estamos hablando y suficiente. Pues si Andreina, Dani y Alberto no quiere comentar nadie más ni Juan, hay algunas preguntas en el chat rápidamente, que ya tenemos poco tiempo. Nos pregunta el doctor Pedraza, Andreina, si existen estudios de coste-eficacia de los sistemas de planificación de ablación tumoral por TAC en comparación con la ablación por eco. No. Sí que hay estudios coste-efectivo con cirugía, por supuesto, más barato, aún poniendo un sistema de estereotaxia, pero con ecografía no. O bueno, no que yo haya encontrado, la verdad. Y pregunta también si existen sistemas de planificación de la ablación, como has comentado, para los procedimientos, pero para la eco. Que yo sepa, no. Yo creo que en ecografía, de lo único de lo que se habló en su momento fue de hacer ecografía con contraste, terminó el procedimiento, porque sí que se ha demostrado que si al terminar el procedimiento la lesión ya no capta contraste ecográfico, puedes garantizar los márgenes. Pero software para ecografía tampoco no he encontrado nada de esto. Nos pregunta también si en tu experiencia el TAC espectral puede ayudar a planificar la ablación tumoral por TAC. Yo creo que sí. De momento no lo hemos utilizado, pero desde luego, cuanto mejor veas la lesión, pues hombre, mejor será el resultado. Sí que luego hay peculiaridades cuando empiezas a hacer el procedimiento y la hemodinamia del enfermo intubado es distinta al enfermo despierto. Y si bien es cierto que la adquisición inicial la hacemos con ROI a los tiempos habituales para intentar mejorar, o sea, al principio nos preocupaba más el riñón y entonces utilizábamos contrastes hiposmolares. Esto lo hemos dejado porque lo que nos pasaba era que luego no la veíamos bien o la veíamos peor que lo que se veía en el escáner de planificación. Pues mira, con ROI, con dosis completa de contraste, sobre todo el de planificación, y con contraste normal, porque bueno, porque tenemos que planificarlo lo mejor posible para obtener buenos resultados. Pues en cuanto mejores la capacidad de identificar la lesión, pues tanto mejor. Y esto en el espectral, pues con los mapas de energía, en efecto se ve mejor. De hecho, nuestro objetivo es invadir una de las salas del TAC espectral. Lo que pasa es que, bueno, es cierto que tiene muchas novias y hay mucha gente interesada en utilizar el TAC espectral, no solo nosotros, que creo que podría ser útil, sin duda, que si puedo, y en eso estamos, nos llevaremos las ablaciones al TAC espectral, que tengo que competir con otra gente que tiene argumentos igual de válidos que los míos, pues también es cierto, y como tampoco tenemos todos los escáneres espectral, pues no sé si vamos a tener que esperar al futuro, a que con renovación tecnológica haya más espectrales. De momento, pues estamos en ello. Yo sí creo que, desde luego, es muy interesante tener la posibilidad de utilizarlo.
Otra pregunta de Salva es si existen herramientas de inteligencia artificial para ayudar a la planificación de la ablación tumoral. Sí, bueno, de hecho el Cassination usa inteligencia artificial para la segmentación de lesiones. Ujú. Se están desarrollando software adicionales, vinieron hace unas semanas bueno, un prototipo de planificación de tratamiento con realidad aumentada. Bueno, interesante, pero bueno, igual yo porque estoy mayor, no sé si realmente me hace tanta diferencia que sea de realidad aumentada o que sea sentada en un ordenador, Mm, ¿no? mm, No sé hasta qué punto la realidad aumentada es lo que hace el factor diferenciador. Pero sí que se está haciendo mucho y, por ejemplo, sí que hablando con los ingenieros, por ejemplo, les dije que, o sea, en mi opinión, como todo, ¿no? Que es un factor diferenciador y que podría ser, que me podría motivar a ponerme las gafas estas el día anterior. Pues si tú en esto metes, por ejemplo, algún tipo de, sabiendo que no es al 100%, pero algún tipo de cálculo de qué pasaría si tumbo al enfermo boca abajo, si le tumbo boca arriba, cómo va a posicionarse el hígado o el riñón en apnea. Si de alguna forma se puede hacer estimaciones basado en inteligencia artificial, porque al final esto es coger datos, ¿no? Y hacer un cálculo más o menos de cómo cambian las estructuras según qué posición, pues igual, entonces yo si el día anterior sí me pongo a pensar y si le tumbo boca abajo y si le tumbo de lado y si le pongo para el otro, ¿qué va a pasar con el pulmón? ¿Qué va a pasar con el hígado? ¿Cómo va a movilizarse esto? Y entonces al día siguiente, pues igual lo tengo más fácil si ya sé cuál es la ruta, ahí sí que me compensaría, ¿no? ¿Cuál es la ruta de acceso más fácil y más cómoda? Eso se está desarrollando. ujú. No sé, hasta donde sé todavía no está disponible, pero bueno, al final lo que sí, todos estos software de cuantificación de áreas de ablación incorporan inteligencia artificial. Ujú. Bueno, pues la verdad es que vamos, me pasaría la mañana hablando de esto. El tema nos parece a todos muy interesante y es que además lo expones muy bien. Salva, aún queda una pregunta más tuya, pero veo que se pasa la hora. Si quieres hacer alguna más que te haya quedado así la duda y si no, si te parece. Nada, yo creo que ya son las 9:03. Muchas gracias, Ángeles, por tu excelente moderación. También muchas gracias, Alberto, Juan y Dani, por vuestros comentarios de expertos. Y Andreina, yo creo que magnífico. Yo creo que todo el mundo que te hemos oído quisiéramos estar con vuestro equipo trabajando con vosotros, ¿no? No sé si quieres dar un mensaje a la audiencia para animarlos a hacerlo. ¿Cómo lo ves, Pues lo he Andreina? dicho, estandarización de técnica, ¿no? Que es un poco lo que ocurre en Europa y nuestro ejemplo solo demuestra que en España también se puede. Y lo dicho, cualquier persona interesada en verlo, pues estamos en Madrid y encantados de recibiros para compartir un poco experiencia ya en tiempo real y persona a persona. Perfecto, pues muchas gracias, Andreina. Seguro que con Ángeles te volvemos a pedir de aquí a unos meses que vuelvas a explicarnos cosas. Bueno, y simplemente deciros, mañana no hacemos sesión y volvemos el viernes con una sesión sobre también con TAC espectral de Thais Galvez, técnico de nuestro servicio en el Clínico de Barcelona. Nos hablará de cuándo y cómo aplicar el protocolo de energía dual en TAC. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Ángeles, gracias, Dani, gracias, Alberto, gracias, Juan, gracias, Dani. Nos vemos. Un saludo a todos. Hasta Deu. Hasta luego, luego. gracias. Adiós. Abrazo.